Obra de arte: Susana y los viejos. Susana y los viejos es uno de los cuadros más conocidos del pintor italiano Tintoretto. Actualmente se encuentra en el Kunsthistorisches de Viena, Austria. Fue pintado en 1560-1565. Esta época, es decir, la segunda mitad del siglo XVI, se conoce como el Siglo de Oro español. Fue un periodo de florecimiento del arte y la literatura en España, que coincidió con el auge político y posterior declive de la dinastía de los Austria o Habsburgo. La definición se amplió, entendiendo toda la época clásica o de apogeo de la cultura española, esencialmente el Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del siglo XVII. El estilo de esta época pretende destacar principalmente la evocación a lo antiguo, cuya belleza idealizada pretendían tomar como ejemplo. Observación viva de la naturaleza. Italia era la cuna de la pintura renacentista, al confluir allí las nuevas técnicas, como la perspectiva. La figura humana se convierte en centro y medida de todas las cosas. Emplean efectos de luces y sombras, como el claroscuro o la grisalla. Se extiende el uso del lienzo. Si en la Edad Media la pintura fue de manera casi exclusiva religiosa, en el Renacimiento se introducen nuevos temas, como los mitológicos, alegorías y temas históricos. Aparece el desnudo, como por ejemplo la obra de Susana y los viejos. Venecia siguió dando grandes pintores, con obras plenas de sensualidad y colorido, y ya a finales de siglo destacó Tintoretto, con empleo de movimientos y escorzos violentos que prefigura el barroco. El pintor veneciano, Tintoretto, pintó otros 4 sujetos análogos, conservados en el Louvre de París, en el Museo del Prado de Madrid, en la Galería Nacional de Arte de Washington y en una colección privada no identificada. Una de sus obras más destacadas, Susana y los viejos, está realizada en óleo sobre lienzo. Mide 147 centímetros de alto y 194 centímetros de ancho. La obra representa la historia de Susana. Susana es una joven muy bella y temerosa de Dios, esposa del rico Joaquín, a quienes 2 viejos espían en el baño. La obligan a tener relaciones sexuales con ellos, diciéndole que, si no accede, dirán que se ha quedado sola, sin sus doncellas, para estar con un joven. Susana no cede a sus amenazas, entonces los viejos la acusan de adulterio y consiguen que se la condene a muerte. Interviene entonces el profeta Daniel, quien, interrogando a los ancianos, acaba probando la falsedad de la imputación, con la que Susana se salvó y los ancianos fueron ejecutados. A diferencia de las tendencias moralizantes, Tintoretto eligió representar no el momento dramático en el que los 2 viejos se manifiestan abiertamente ante Susana, ni tampoco el castigo de los viejos lascivos, sino otro, aún sereno, de la protagonista que se mira en un espejo en el interior de un jardín idílico, concentrándose así en el contenido erótico de la escena. Aunque ocupe la mitad derecha de la obra, el personaje de Susana es el centro de atención, con una blancura deslumbrante bañada de luz. Es una joven de encantos en plena madurez. A la izquierda hay un seto de rosas, a cuyos extremos se encuentran los viejos. Entre Susana y ese seto aparece toda una serie de objetos y joyas, entre ellos el espejo donde Susana se mira, el paño de seda blanca para secarse y un frasco de perfume de porcelana con llamativos brillos. La composición lleva la mirada a través de las perspectivas de líneas de fuga, hacia el fondo del cuadro, al estanque con sus reflejos en el agua y el parque más allá. Línea de fuga. Es un sistema de proyección cónica. Es el lugar geométrico en el cual las proyecciones de las rectas paralelas a una dirección dada en el espacio, no paralelas al plano de proyección, convergen. Esta obra fue pintada en Japón entre 1800 y 1880, aunque es una reproducción de otra del siglo XII. En esta época, Japón está atravesando el periodo Edo. En esa época, Japón es gobernada por los samuráis, los shogunes, que gobiernan a través del feudalismo. El estilo de obra es típico de las pinturas japonesas de la época. Los rostros se pintan de blanco y se caracterizan por la sencillez con la que representan el entorno y la situación que representa. El artista de esta obra no es conocido, aunque se conoce a través del estilo del que se trata de una obra de Hirataka. La mayoría de las obras de arte japonesa hasta el siglo XIX están representadas de esta manera. La obra está realizada sobre papel de arroz y está pintada con pincel. La obra se titula La Asamblea del Infierno y es parte de una colección acerca de los 6 reinos de la existencia de la religión budista. Representa el castigo de aquellos que han actuado mal en vida, que, a diferencia del infierno cristiano, no es eterno, sino que son castigos de mucho tiempo hasta que el karma se renueva y consigue ascender a una vida terrenal nueva hasta que se consigue llegar al éxtasis espiritual conocido como nirvana. Y entonces el alma conseguirá elevarse más allá de los reinos terrenales.
En el cuadro encontramos a unos demonios típicos de la cultura japonesa, típicos del sintoísmo, que los diferencian del resto de las obras budistas del resto de Asia. Debido a la fusión de la religión sintoísta con la budista, dan al budismo japonés una diferenciación de la mitología de dicha religión del resto del budismo del continente asiático. Estos demonios están castigando a aquellos que han acumulado mal karma a lo largo de la vida hasta que consigan renovar su karma y conseguir reencarnarse en otro ser hasta alcanzar el nirvana. Podemos distinguir dos partes en el cuadro, dividido horizontalmente por una muralla, y en cada parte de ello los condenados sufren diferentes tipos de castigos: arder en vida, ahogarse, ser apaleados, obligados a escalar montañas o ser cocinados son algunas de las torturas que los demonios están realizando sobre los condenados. El martirio de San Lorenzo es un cuadro de Tiziano, pintado en óleo sobre lienzo desde 1564 hasta 1567, en la segunda mitad del siglo XVI. El Renacimiento italiano se inició en un periodo de grandes logros y cambios culturales en Italia que se extendió desde finales del siglo XIV hasta alrededor de 1600, constituyendo la transición entre el medievo y Europa moderna y también clásica. Los orígenes del movimiento pueden rastrearse desde los inicios del siglo XIV, principalmente en la esfera literaria, aunque también ya se detecta de forma incipiente algunas de sus características fundamentales, como el mecenazgo, el intelectualismo y la curiosidad por la cultura clásica. No obstante, muchos aspectos de la cultura italiana permanecerán en su estado medieval y el Renacimiento no se desarrollará totalmente hasta finales del siglo. Su estilo es renacentista italiano. La península italiana nunca se había visto implicada íntimamente con la corriente internacional del gótico. Sus manifestaciones góticas tienen un carácter muy particular, siempre más ligado a su propia tradición románica y clásica que a las evoluciones estilísticas de Francia, el gran eje rector del estilo gótico. Eje más llamativo es el humanismo, como nuevo enfoque de la visión teocrática de la sociedad y el cosmos hacia el papel central del hombre y sus actos. La anatomía del hombre fue objeto de cuidadosos estudios por parte de los científicos, que dibujan uno a uno sus descubrimientos. La maestría necesaria para estos dibujos confundió con frecuencia el papel del científico con el del pintor, que adquiere por eso una relevancia inusitada hasta ese momento. Un pintor, además, debía tener hondos conocimientos de mitología, historia y teología, para estar capacitado en la representación decorosa de la historia que había de narrar. Esto volver a centrarse en lo humano no significa en absoluto un abandono de lo divino. Bien, al contrario, lo divino es revisado desde la perspectiva humana para dotarlo de una mayor significación. Tiziano, Veselio o Veselli, conocido tradicionalmente en español como Tiziano, fue un pintor italiano del Renacimiento, uno de los mayores exponentes de la escuela veneciana, reconocido por sus contemporáneos como el Sol entre las estrellas, en el homenaje a la línea final de Paraíso de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Tiziano es uno de los más versátiles pintores italianos, igualmente capacitado para ejecutar retratos y paisajes, dos de los temas que le lanzaron a la fama: escenas mitológicas o cuadros de tema religioso. Tuvo una larga y dilatada carrera y su obra atravesó muchas y diferentes etapas, en las que su estilo cambió tan drásticamente que algunos críticos tienen problemas para creer que los cuadros de su primera etapa y los de las posteriores hayan salido de la misma mano. En cualquier caso, el conjunto de su obra se caracteriza por el uso del color vivido y luminoso, con una pincelada suelta y una delicadeza en las modulaciones cromáticas sin precedentes de la historia del arte occidental. La obra está pintada en óleo sobre lienzo. El óleo puede ser utilizado sobre diversos soportes, los que apenas varía su aspecto, pero así la preparación de dicho soporte. Los materiales más usados como base para el óleo puede ser la tabla de madera. La temática de este cuadro, el martirio de santo, que da nombre al monasterio, utilizaba diversos efectos de luz. En este caso se propone realizar un nocturno, posiblemente el de mayor calidad que realizó en su larguísima carrera. Para lograrlo, creó 3 focos de luz completamente autónomos entre sí. Uno de ellos es la suave luz de la luna que vemos en la parte superior derecha.
Otros son las antorchas, en el centro de la izquierda, que aparecen en el altar. Y por último, en la parte inferior, la luz irradia desde las llamas que están quemando el santo. Esa luz tenue y trepidante inicia todavía más el dramatismo de la escena. En ella todo es dinámico, por las posturas, los gestos y los rostros de los personajes. La cantidad de figuras y la semioscuridad ayudan a dar la sensación de agitación y de cierto caos, aunque lo cierto es que toda la imagen está perfectamente estructurado, a partir de una composición basada en las diagonales. El San Lorenzo es seguramente una de las obras maestras de los últimos años de producción de Tiziano y el nocturno más impresionante de su producción, donde figuras y entornos parecen fundirse en una única luz crepuscular de un gran patetismo dramático. Las figuras adquieren una extraordinaria fuerza expresiva, gracias al empleo de esa nueva técnica pictórica, que se hace cada vez más libre y suelta, a base de una factura absolutamente reaccionaria de ricos empastes, donde la luz se acaba mezclando con los colores de una manera inigualable en los rápidos toques y ligeras veladoras. El lienzo de El Escorial